¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, Elton, Nelson, Luis y Marco. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. ¿Todo bien? A ver, señores, hoy día es nuestra última sesión. Y hoy es nuestra última sesión de teoría, ¿correcto? También hoy es creo que hay partido el día de hoy, ¿no? A las 9 de la noche. ¿Sí? ¿Me escuchan, señores? Claro, profesor, para ver el partido. Ya, entonces, lo que tenemos que hacer es de una vez arrancar los temas para grabar temprano, ¿ya? ¿Les parece? Ok. Hay que dar 5 minutos de receso, pues, para lo que faltan. ¿Cómo así? A ver, Hay algunos compañeros que se van a conectar ahorita. ya, vamos a esperar hasta las 7:07, ¿ok? 7:07. 7:07. Señores, como ya no vamos a tener comunicación, he creado un grupo de WhatsApp para eh, estar en contacto y ver sobre nuestras sesiones prácticas, ¿ok? Que es en la mayoría de los casos el 26 y 27 de junio, ¿no? Les voy a copiar el enlace del WhatsApp, del grupo de WhatsApp, por favor, regístrense ahí. Regístrense en ese grupo, por favor. A ver, señores, únanse a través de ese enlace que les he compartido en el chat para que estemos en comunicación. Profesor, ¿cuándo sería el examen final? El examen final lo podemos dejar para el 29, pues, ¿no? Sí, o ese fin de semana, 28 y 29, o sea, hasta ese fin de semana pueden culminarlo. ¿Les parece? El examen final también va a estar subido en el Canvas, ¿verdad? Sí, en el Canvas, en el Canvas. Entonces hemos quedado, ¿qué fechas? A ver, 26 y 27, ¿no? 26 y 27 de junio. Ya, el 26 y 27 de junio. Entonces hasta el 27 de junio van a tener para hacer la evaluación.
¿sí? No podemos cerrar registros hasta esa fecha, hasta no tener las notas prácticas. A ver, los que recién están ingresando, por favor, he creado este grupo de WhatsApp, se los he compartido por el chat en este momento, ¿sí? Y ahí se van a poder registrar para estar en contacto, ya que hoy día es nuestra última sesión de teoría. Y todavía tenemos que ver lo que es las sesiones prácticas. Como ya no vamos a tener estas sesiones de videoconferencia, entonces ya no tendremos más comunicación que el chat, perdón, que el correo. Pero para tener una comunicación mucho más rápida y fluida, he creado este grupo de WhatsApp, ¿ya? Así es que por favor, regístrense con el enlace que les he compartido en este chat, ¿ok? A ver, acá tengo a ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas. Faltaría uno. Ok, señores. Entonces, por favor, ahora que están registrados en el chat, escriban sus nombres, ¿no? ¿Sí? Para saber de quién es cada número y si tengo que contactar a alguno en particular. ¿Ya? Por favor, escriban sus nombres, ¿no? En este grupo de WhatsApp. Bueno, y listo. Ya. Entonces, para terminar rápido y poder dejarlos a que miren el partido de Perú-Colombia, yo ni enterado, recién me enteré hoy día que Perú jugaba con Colombia. Ya, entonces vamos a iniciar. Ya voy a compartirles pantalla. Voy a compartirles pantalla. Hoy día acabamos nuestros últimos 3 módulos, ¿sí? Nuestros últimos 3 módulos y también las últimas evaluaciones. A ver, ¿me confirman si pueden ver ya mi pantalla, por favor? Sí, profesor, se ve. Perfecto, gracias. Ya, a ver, ya está. Entonces, decíamos, evaluaciones. Tengo que habilitarle las últimas 3 para no olvidarme. Ya están las evaluaciones. Segundo, era la última grabación, tenía que cambiarle la contraseña. eh, a la del día del 1 de junio, ¿no? Sí, ya la contraseña, igual se las voy a compartir acá, ¿no? La contraseña de grabaciones. Ya, ok. Les vuelvo a compartir el enlace para que se registren los que están entrando ahorita al grupo de WhatsApp, ¿ya? Los que han entrado hace un instante, hemos creado un grupo de WhatsApp para estar en comunicación para nuestras sesiones presenciales, ¿ok? Se las estoy eh, copiando el enlace en el chat, por favor, ¿ok? Ok, señores. Entonces vamos a ver lo que nos compete el día de hoy, que son
10, 11 y 12, ¿no? Los temas 10, 11 y 12. Que vamos a ver sensores de proximidad y medidores de flujo, parte 1 y parte 2. Ok, vamos a ir de largo para acabar temprano. Vamos a acabar temprano para que puedan mirar el partido, ¿no? Si así lo desean. Ok, señores. Entonces, sensores de proximidad, ¿no? Y un sensor de proximidad es un transductor, ¿sí? Que detecta objetos o señales que se encuentran cerca del elemento sensor. No confundan transductor con un transmisor, por favor, ¿ya? El transductor, ¿sí? Digamos, capta la variable o la magnitud y nos entrega una señal, ¿no? Una señal. Esta señal, por lo general, no está estandarizada y quien la estandariza es el transmisor, ¿no? Y valga la redundancia, transmite a una distancia hacia algún equipo adicional. A ver, un momentito, por favor. ¿Ok? Ya, entonces no confundir transductor con el transmisor. ¿Ok? Entonces estos transductores, ¿sí? Que detectan objetos o señales cercanos al elemento. Son, por eso sensores de proximidad, ¿no? Proximidad. Existen varios tipos de sensores de proximidad de acuerdo al principio físico que utilizan. Tenemos capacitivos, inductivos, fotoeléctricos, magnéticos y sensores de desplazamiento, posicionamiento, ¿no? Los LVDTs, RVDTs, ¿no? ¿Sí? O estos, medidores también de encoders, ¿no? Que pueden contar pulsos dependiendo el giro de algún eje, ¿no? Entonces, los sensores capacitivos, la función del detector capacitivo consiste en señalar un cambio de estado basado en la variación del estímulo de un campo eléctrico, ¿no? Los sensores capacitivos detectan objetos metálicos y no metálicos. Esa es la particularidad principal de estos elementos capacitivos. ¿Qué miden? Miden el cambio en la capacitancia que se forma el objeto, ¿sí? Próximo al sensor con respecto a la parte frontal de este sensor, ¿no? Esta parte o esta capacitancia depende de la constante dieléctrica del material a detectar, su masa, tamaño y la distancia a la cual está el sensor. ¿Ok? Ok. La estructura básicamente que tienen estos sensores capacitivos, ¿no? En la parte frontal tiene un campo eléctrico, tiene un apantallamiento, tiene los electrodos del sensor para formar el efecto capacitivo con respecto al material a detectar. Tiene un oscilador, ¿sí? Tiene un potenciómetro de ajuste. En algunos de los casos, ¿no? No todos, en algunos de los casos tiene un potenciómetro de ajuste. Tiene un acondicionador de señal, ¿sí? Y tiene una compuerta de salida o un circuito de salida, ¿sí? Entonces, dependiendo del campo eléctrico que genera en la parte frontal, ¿sí? Y el electrodo que tiene el elemento, se va a generar el efecto capacitivo con el elemento próximo a esta superficie, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos elementos
tienen un tipo de conexionamiento, que pueden ser de 2 hilos, pueden ser de 3 hilos, o de repente hay hasta 4 hilos, ¿no? Ok, los de 2 hilos, la carga, como podemos ver acá, la carga va en serie, ¿sí? De la línea o del polo negativo o del hilo negativo del elemento, ¿no? Aparte que lo alimentamos al sensor, colocamos en serie una carga, ¿sí? Para poder activarla cuando este elemento detecte algún, algún cambio, ¿no? Algún cambio en la parte frontal de este. Los de 3 hilos, tienen un hilo específicamente para enviar señal. La señal va a depender de qué tipo de sensor tenemos, ¿no? Si es un PNP o si es un NPN. A ver, ¿cómo lo diferencio yo? ¿Qué tipo de señal me envía un PNP y qué tipo de señal me envía un NPN? Por ejemplo, cuando yo hago PNP, ¿sí? P positivo, N negativo, y el tercer hilo corresponde a mi tercera letra, que es P. Entonces P es positivo. Quiere decir que mi señal de salida en un PNP va a ser positiva. Sin embargo, en un NPN, yo digo N negativo, P positivo, y mi tercer cable, este de acá, va a ser respecto a mi cable señal. N va a ser negativo. Entonces yo digo que mi salida va a ser de señal negativo. Ahora, dependiendo cuál es mi salida, para ver yo cómo hago el conexionamiento de la carga, ¿no? Como lo tenemos aquí. Tenemos PNPN y los NPN. Si se dan cuenta, el PNP, la salida es positiva. Entonces la carga tiene salida positiva y la otra salida tiene que irse al hilo negativo. Sin embargo, en el NPN, como la salida, la señal es negativa, el otro lado de la carga tiene que irse al positivo. Así de sencillo, así de simple son estos conectores de 3 hilos o estos elementos de 3 hilos. Son sensores digitales, ¿ok? Ok, vamos entonces a relacionar los colores. BN o brown o marrón o rojo. El positivo, nosotros creo que lo ponemos acá, a ver, un ratito. Acá. Acá lo tenemos, pero vamos a poner acá. El positivo puede ser, ¿sí? Puede ser marrón o rojo, ¿no? O brown en inglés. El negativo, ¿sí? El negativo es igual a azul o blue en inglés, ¿no? Y la señal es negro o black, ¿no? Black en inglés, ¿sí? Entonces, esta configuración es la de los conductores. Pueden encontrar BN, BK, BU. BN, brown, BK, black y BU, blue. ¿Ok? Sí, o también numeración 1, 3, 4.
Ok, está claro, ¿no es cierto? Entonces estos sensores capacitivos, ya dependiendo si son 2 hilos, 3 hilos, NP, 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 en un sensor de 2 hilos no puede haber PNP ni NPN, ojo, ¿sí? Porque solo tiene un hilo positivo y un hilo negativo. No hay opción a ese tipo de conexionamiento, ¿no? De PNP, NPN, no. En los de 3 hilos sí hay, sí son. En los de 3 hilos sí hay PNP o NPN, ¿ok? Eso sí, por favor, recuérdenlo. Las aplicaciones que les puedo dar a mis sensores capacitivos es sensado de nivel de líquidos, líneas de llenado, detección de partes plásticas, metálicas, detección de pallets, detección de cualquier elemento, ¿ok? Como el capacitivo trabaja en función a la constante dieléctrica de los elementos, entonces debo de más o menos de conocer cuáles son las constantes dieléctricas o los valores de constantes dieléctricas de algunos elementos, ¿no? Tengo alguna lista, por ejemplo, el acetón, el aire, el alcohol, ¿no? Hay algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Los sensores capacitivos pueden detectar a través de paredes, ya sea de acrílico o vidrio, pero resulta que el elemento a detectar, ¿sí? Su constante dieléctrica tiene que ser más alta que el vidrio o el acrílico, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo acá, ¿sí? Una pared de vidrio que su constante es 3.7. Y si yo pongo harina, que su constante dieléctrica es una 1.5, es menor, así es que no lo va a detectar, ¿ok? Pero si yo pongo alcohol, que tiene una constante eléctrica de 25.8, que es mayor al de 3.7 el vidrio, sí va a detectarlo, ¿no? Entonces, si yo quiero detectar elementos dentro de algún envase o recipiente, tienen que tener, el elemento a detectar, a ser detectado, tiene que tener una constante eléctrica mayor a las paredes del contenedor, ¿ok? Las ventajas de los sensores capacitivos, que detecta cualquier material, de rápida respuesta, alta frecuencia de conmutación, ¿sí? Detecta líquidos a través de vidrio o plástico y tiene una larga vida útil. Las desventajas que puede ser afectado por humedad, suciedad, temperatura. No es tan preciso como el sensor inductivo. Ahora, vamos a ver el sensor inductivo. ¿Sí? Y los sensores inductivos son interruptores electrónicos, ¿sí? Digitales electrónicos, de características estáticas que actúan sin elementos electromecánicos, ¿sí? Su principio de funcionamiento está basado en un circuito oscilante de alta frecuencia. Dicho circuito genera por encima de la cara sensible del detector un campo magnético variable, ¿sí? Entonces, yo tengo la zona de detección en la parte frontal, tengo la bobina para hacer el efecto el efecto Faraday, ¿sí? Para la detección de los elementos metálicos. Tengo un oscilador, tengo el rectificador, el comparador, puedo o no tener un indicador LED y tengo una etapa de salida, ¿ok? Como podemos ver, tenemos el núcleo en la parte frontal, ¿sí? Con una bobina encapsulada y yo eh, al acercar a un material, digamos, metálico, ¿sí? Genera ese efecto de campo, ¿no? De campo magnético. Entonces, gracias a esa inducción, yo puedo detectar objetos enfrente de él. Y de la misma forma que los capacitivos, podemos tener PNP o NPN, ¿no? Entonces sabemos que el marrón, rojo, puede ser o es positivo, el azul negativo, y el negro siempre es la señal. En 2 hilos no hay ese problema, ¿no? Solo que
la carga debe de estar enseriada por el conductor negativo. Algo que tenemos que tener en cuenta, señores. Si yo no le coloco la carga enseriada en estos elementos de 2 hilos y lo coloco directo, mientras no active el sensor, no hay problema. Pero si el sensor activa, se malogra, vuela. Son más sensibles al fallo estos elementos. Por eso recomiendo utilizar los sensores de 3 hilos. Por ejemplo, eh, los efectos del material sobre la detección de este sensor, ¿no? Y hay unos factores de correcciones típicos porque vemos que dependiendo del material, ¿no? Algunos son más fáciles y otros más difíciles de detectar, ¿no? Y hay que tener, digamos, digamos, algún ajuste en la distancia para que los pueda detectar sin problemas. Por ejemplo, el acero dulce, la distancia es normal, ¿sí? El acero inoxidable hay que multiplicarlo por 0.9, la distancia de operación nominal. El latón es por 0.5, el aluminio 0.45 y el cobre por 0.4. ¿Ok? Quiere decir que el cobre tiene que estar más cerca que el acero dulce. Ahora, entendamos qué es la histéresis. Y la histéresis es la diferencia de la, digamos, de la medida de detección y cuando yo vuelvo atrás, ¿sí? O sea, si yo me acerco al elemento, voy a detectar, ¿no? Pero si yo me muevo un poquito para atrás, digamos 1 milímetro, no pasa nada. Sigue manteniéndose en conexión el elemento. Entonces, si yo sigo retrocediendo, recién en algún momento va a perder o va a cambiar el estado, ¿no? Entonces, la histéresis es la diferencia de la distancia con la que conecta menos la distancia con la que desconecta, ¿sí? Siempre hay una histéresis en estos elementos. Algunas aplicaciones que podemos tener con ellos son de detectar, digamos, piezas metálicas. Pueden ser algunos ¿cómo se llama? Engranajes, unas ruedas dentadas, ¿no? Para que me detecte giro, ¿no? Si yo pongo dos elementos cercanos, puedo saber, pues, si esto gira a la derecha o esto gira a la izquierda, ¿no? Siempre sabiendo qué elemento se activa primero y cuál después, ¿no? Si el de arriba se activa primero y el de abajo después, quiere decir que está girando hacia la derecha, sentido horario. Y si sensa en forma inversa, o sea, primero el de abajo y luego el de arriba, quiere decir que está sensando o girando al revés, ¿no? Bueno, son aplicaciones varias que se les puede dar, ¿no? Podemos detectar piezas, por ejemplo, en un alimentador cuando se acaban los clavos, ¿no? Entonces, cuando ya no detecta ningún material metálico, quiere decir que el dispensador se ha vaciado. ¿Ok? Podemos detectar latas en una línea de producción, ¿no? ¿Ok? Para hacer un conteo de repente, ¿no? Ahora, en cuanto al montaje de estos elementos, tenemos montaje enrasado, ¿no? Y el núcleo de ferrita concentra el campo de radiación en la dirección de uso. Se coloca alrededor del núcleo un anillo metálico para restringir la radiación lateral del campo, ¿ok? En otras palabras, se coloca al ras, ¿no? ¿Ok? Y al ras de la superficie de trabajo. Y montaje no enrasado tiene una zona libre, ¿no? Tiene una zona libre, que por lo general sería un, una misma dimensión a la izquierda y otra misma dimensión a la derecha, ¿no? Bueno, pero como esto es circular, sería 3 veces el diámetro del sensor, ¿no? Se deja una zona libre, ¿no? Bueno, hay distintas distancias de conmutación del elemento.
donde tenemos, por ejemplo, el SN, es el alcance nominal del sensor, el SR, el alcance real, el SU es el alcance útil, y el SA, la distancia de conmutación segura. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el SN es el, digamos, se le multiplica por 1, ¿no? Lo normal. Eh, si quiero saber el SN mínimo, lo multiplico por 0.9. ¿Ok? Si quiero saber el SU máximo, multiplico el SN por 1.21. ¿Ok? Entonces tengo varias distancias dependiendo los alcances. Las ventajas de estos sensores inductivos, que son inmunes a condiciones ambientales adversas, rápida respuesta en conmutación, detecta objetos metálicos a través de barreras no metálicas, tiene una larga vida útil, el estado sólido proporciona acoplamientos eficientes a PLCs o sistemas digitales. ¿Qué desventajas podemos encontrar? Rango de sensado limitado, que puede ir de los 4 milímetros a los 100 milímetros, hablamos de 10 centímetros. Detecta solo objetos metálicos, puede ser afectado por acumulación de viruta en la cara de detección. Tenemos varios tipos, ¿no? Tipos tubular, modular, chasis, de alta corriente, tubular en ángulo recto, ferroso, inmune a soldadura, el de panqueque, ¿no? Eh, Acá tenemos la zona de sensado, que son las influencias propias del objeto a detectar, que es el material, tamaño, forma y proximidad, ¿no? Tamaño de la bobina y la pantalla, montaje del sensor y el medio ambiente. La zona de sensado también puede ser, si es una aproximación axial, el objeto se aproxima frontalmente, no viene directo. Dice, viene directo, ¿no? El elemento a ser detectado viene en esta dirección, ¿sí? Frontal al sensor. Se debe proteger físicamente al sensor, considerando una sobrecarrera de un 25%. El, la detección lateral o la aproximación lateral, como su nombre lo dice, viene de un costado, ¿no? El objeto se acerca lateralmente, hay que cuidar de no rozar al sensor o golpearlo porque esto daña, ¿no? la zona de detección. ¿Sí? Si este se golpea, baja su performance. No alejarse axialmente más del 75% del alcance del sensor. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a capacitivos inductivos. Tenemos unos sensores también de proximidad magnéticos que pueden ser análogos o analógicos y digitales también, ¿no? Sí, los interruptores magnéticos o reed switch es un interruptor eléctrico activado por un campo magnético. Cuando los contactos están normalmente abiertos, se cierran en la presencia de un campo magnético. Cuando están normalmente cerrados, se abren en la presencia de este campo magnético. ¿Ok? ¿Qué contienen o cómo es su estructura de estos elementos? Y tiene unas conexiones en los extremos, ¿sí? Conexiones en los extremos. Tenemos la unión interna, que van a ser los contactos, ¿no? Tiene una cápsula de vidrio que está sellada al vacío con un gas inerte dentro, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando haya conexión y desconexión no se genere una chispa o un arco internamente. Bueno, arco voltaico no va a salir, ¿no? Con esos niveles de voltaje, pero para que no se generen chispas que puedan dañar a los contactos por la cantidad de maniobras. De repente con unas pocas maniobras no pasa nada, ¿no? Pero maniobras constantes en el tiempo van a deteriorar sus contactos, eh, pudiendo ocasionar fallas en algún momento. Por eso es recomendable no exceder la corriente o las corrientes que puedan pasar por sus contactos. Hay que hacer un cálculo correcto sobre la carga. Y si no es así, si es que la carga consume más, bueno, gobernar indirectamente a la carga a través de un relé, ¿sí? O un contactor, ¿no? Depende
el campo magnético, el sentido del campo magnético para que operen, ¿no? ¿Sí? Puede venir frontalmente, puede girar, puede venir de manera inclinada. Hay varias formas y varios sentidos en la cual este campo magnético puede tener aproximación al elemento, ¿sí? Pero hay que ver cuál es la posición correcta en la cual genera este cambio de estado en sus contactos internos. Ok, para los señores que recién están ingresando, por favor, les he compartido un enlace, les voy a volver a compartir este enlace, y es para que se registren en el grupo de WhatsApp que hemos creado, ya que hoy día es nuestra última sesión de teoría, debemos de mantener una comunicación hasta que realicemos la parte práctica, que en 10 de ustedes lo vamos a hacer el 26 y 27 de junio, ¿sí? Sábado y domingo, 26 y 27 de junio. Pero hay dos personas que no van a poder esos días y hemos hecho una excepción, una sesión extraoficial que va a ser de un full day, ¿sí? Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente, para acabar estos 10 ejercicios que tenemos, ¿no? Estas 10 experiencias con ellos. Y eso va a ser el día 13 de junio, que es domingo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por favor, regístrense a través del enlace que les acabo de compartir nuevamente en este chat. Continuamos, ¿no? Pueden haber reed switch magnéticos que tengan tres contactos, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener el común, vamos a tener un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Y esta condición va a cambiar de acuerdo a la detección de un campo magnético próximo, ¿no? También tenemos digitales, ¿sí? Digitales, que son iguales que los sensores inductivo-capacitivo, ¿no? Son de 3 hilos, ¿sí? Pueden ser PNP o NPN, ¿ok? Aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos tenerlos en compuertas, podemos tenerlos digamos, en desplazamientos, ¿no? Ya sea de pistones, por ejemplo, en un cargador frontal puedo tener una parte baja y otro en la parte alta, ¿sí? Y un imán en la pieza móvil, ¿no? En la parte móvil de estas uñas del cargador, ¿no? Entonces, cuando sube puedo llegar a detectar como un limit switch, pero sin contacto, sino con proximidad. Puedo tener en guardas de motores, en puertas de gabinetes, por ejemplo, varios electrodomésticos lo usan, ¿no? Microondas, lavadoras, frigideres, ¿sí? Lo utilizan, por ejemplo, para un frigider, para aprender a apagar la luz, ¿no? A veces se van a matar buscando dónde está el interruptor que prende y apaga la luz de mi frigider. Si es que no tienes un switch visible, tienes un reed switch colocado por ahí, que no necesariamente lo ves, ¿no? No se olviden que las puertas de los frigideres contienen imán para que se cierre herméticamente, ¿no? Puede también tener un reed switch por ahí para que encienda o apague las luces, ¿no? El microondas, las lavadoras. Hay, por ejemplo, algunos electrodomésticos que cuando no colocas un componente, por ejemplo, no sé, por así decirlo, puede ser una lavadora, perdón, una licuadora. Si no colocas el vaso, ¿no? Y no está en su posición correcta, no prende. ¿Sí? Bueno, ese control se llama Pocayoke, ¿no? Pero que, que son realizados con elementos tan simples, soluciones tan simples que generan problemas complejos a veces. ¿Ok? Sensores fotoeléctricos. Sí, un sensor fotoeléctrico o fotocélula es un dispositivo electrónico que responde al cambio de intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz, ¿sí? Y un componente reflector que percibe o capta esa luz generada. ¿Ok?
Tenemos varios tipos de estos sensores, ¿no? Tenemos de barrera, reflexivos, tenemos difusos, pero básicamente todos tienen un emisor, todos tienen un receptor, ¿ok? Y trabajan con un haz de luz en el espectro del infrarrojo. No lo vamos a ver. ¿Cómo lo podrías detectar? A simple vista, no. Se puede detectar esto con la cámara de tu celular, por ejemplo, ¿no? La cámara de tu celular sí puede detectar este, si tú colocas la cámara enfrente del emisor, vas a detectar ahí cómo está emitiendo esa señal infrarroja. Lo pueden probar con los controles remotos de sus televisores. ¿Sí? A ver, apúntense al ojo, no van a ver nada, pero si apuntan a la cámara del celular y lo miran por intermedio de ello, se van a dar cuenta que hay un cambio de color ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el infrarrojo no es, digamos, no está en el rango visible del ojo humano. ¿Cómo funciona? ¿No? Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos. La detección de formas, colores, también detectan colores, o sea, discriminan colores y diferencias de superficie incluso bajo condiciones ambientales extremas. ¿Sí? Cuando yo quiero, digamos, diferenciar colores, emito un haz de luz de cierta frecuencia, de un cierto color, que cuando, digamos, que cuando, si quiero detectar el color negro, cuando pasa el color negro, absorbe toda esa radiación y ya no se rebota, ¿no? Ya no rebota. O, o viceversa, ¿no? Entonces, podemos tener sensores fotoeléctricos que discriminan colores. Tienen un emisor y un receptor. ¿Sí? El emisor genera este haz de luz y el receptor percibe este haz de luz. Como les decía, tenemos de tipo barrera que tiene un emisor y receptor encapsulados de manera separada. No requieren de un espejo. ¿Por qué? Por lo mismo que son separados, ¿no? El emisor y el receptor. ¿Cómo hay que hacerlos trabajar? Alineándolos. Esto es especial para conveyor, accesos, guardas, etcétera, ¿no? Incluso para delimitar zonas seguras. Si tú quieres tener una zona segura o una distancia segura de una máquina, por ejemplo, no sé, si un conveyor donde no puedes, o una trituradora a la que no te puedes acercar ni cruzar una línea, digamos, si tú pones una barrera de estos y la cruzas accidentalmente o a propósito, bueno, pues genera una alarma y parará el proceso, ¿no? ¿Dónde más hemos visto estos sensores? En el día a día, las puertas de los elevadores, ¿no? Las puertas de los elevadores tienen toda una barra en las dos hojas, ¿no? Y tienen un emisor y un receptor en las dos hojas, ¿no? Que tienen un cruce por todos lados. Tú metes la mano en cualquiera de esas secciones, en cualquier parte de la puerta y lo va a detectar. Hay puertas que incluso detectan un carrito de juguete en la parte bien baja, ¿no? Son bien sensibles. Lo podemos usar en conveyors, ¿sí? Acá delimitando, por ejemplo, una zona de trabajo, ¿no? Si el obrero cruza esa zona, que no debería de ir, ¿no? Va a detener el proceso. Podemos utilizarlo también en coders, ¿no? En coders. El reflexivo, el emisor y el receptor están encapsulados en la misma cápsula o están encapsulados juntos. Entonces, emiten la luz, rebota en el espejo, que lo tengo que alinear también el espejo, rebota y regresa. ¿Sí? Rebota y regresa. ¿Qué detectan, no? Cuando yo coloco algo, por ejemplo, un elemento, ¿sí? Un elemento que pasa por ahí, va a evitar que ese haz rebote nuevamente a su receptor, ¿no? ¿Sí? Tienen las mismas aplicaciones que el de barrera, solo que hay que usar con un espejo, un reflex.
El reflexivo o difuso, ¿no? El modo de sensado es por proximidad, el objeto debe reflejar la luz. Los tipos son difuso, divergente, convergente, fijo y ajustable, ¿no? Estos difusos tienen la capacidad también que pueden ser no discretos, ¿no? Que mandan una señal on-off, ¿no? Pueden ser continuos, me pueden detectar, dependiendo del objeto, ¿sí? Dependiendo del objeto, pueden detectarme la distancia, si está un poco lejos o está muy próximo al elemento, ¿no? Enviando una señal de 420 miliamperios, obviamente. Ok, entonces tenemos de barrera, emisor receptor, reflectivos, o los reflex, y los difusos, ¿no? Ok, el difuso también pueden operar, digamos, los elementos un poco inclinados, solo que van a recibir parte de ese haz de luz generado. No todo el haz, pero una parte. Y como les dije, ¿no? Hay sensores fotoeléctricos que pueden detectar colores, ¿sí? Los colores que ustedes... Puede ser un verde, un azul, un amarillo, un rojo, ¿no? Y tenemos también modulación de sensores fotoeléctricos, ¿sí? Que puede ser no modulado, modulado e infrarrojo. Los receptores fotoeléctricos, podemos tener el fototransistor, que es el más utilizado, es sensible a la luz visible e infrarroja y es de rápida respuesta. La fotocelda, que es más sensible a determinadas longitudes de onda, no responde a la luz infrarroja, y el fotodiodo, que es de rápida respuesta a cambios severos de luz. Por ejemplo, hay unas condiciones de operación y ganancia en exceso requeridos dependiendo las condiciones de operación, ¿sí? Como bien lo dice, ¿no? Si es que el ambiente es limpio, el aire es limpio, no hay suciedad, polvo, necesitaríamos una ganancia requerida aproximadamente de 1.5. Cuando está ligeramente sucio son 5 veces, ¿no? Cuando está moderadamente sucio, 10 veces. Y cuando está muy sucio el ambiente, ¿no? Las condiciones de trabajo son de 50 veces o más. Hay cortinas, ¿no? Como podemos ver acá, cortinas de luz que en contraste tienen la habilidad para detectar un objeto. La relación es RG, que puede ser con luz o puede ser elementos oscuros. La relación de esa es de 10 a 1. La aplicación puede detectar objetos transparentes incluso. Eh, el vidrio, el espectro infrarrojo no es transparente. El vidrio no es transparente en el espectro infrarrojo. Es como que si fuese cemento, ¿ok? Ahora los sensores de desplazamiento, ¿no? Los otros eran sensores de proximidad, ahora tenemos sensores de desplazamiento. ¿Y qué me mide básicamente los sensores de desplazamiento? Eso, ¿no? El desplazamiento, ya sean de piezas, partes o sistemas, ¿no? Pueden ser desplazamiento lineal o también puede ser desplazamiento angular. En desplazamiento lineal podemos tener los LVDTs y en desplazamiento angular los RVDTs. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos, sensores resistivos, que son los potenciométricos, son netamente resistivos. Inductivos, tenemos los LVDT y RVDT. Y los sensores magnéticos, magnetoresistivos y de efecto Hall, y los sensores ópticos o encoders. Los potenciométricos, ¿sí? Ya sea lineal o angular, es un potenciómetro o lineal o circular, ¿no? Que me puede detectar desplazamientos de giro de, o de movimiento lineal. Los LVDTs, que son magnéticos, son transformadores diferencial de variación lineal, ¿no? Tienen un núcleo montado en un eje, ¿no? Y
va a cambiar su, digamos, su condición o sus valores cuando atraviesa o no los, las bobinas internas, ¿no? El transformador, el RBDT, es muy similar, el principio de funcionamiento es similar al LVDT, trabajan también por campo magnético, por núcleos, ¿no? Pero su trabajo ya no es lineal, sino es rotativo, ¿no? Es transformador diferencial de rotación variable, ¿no? No es lineal, ¿sí? Podemos ver giros de algunas piezas móviles, ¿no? Y los encoders, que son dispositivos electrónicos que permiten determinar el desplazamiento y posición, ya sea lineal o angular. ¿Y qué utilizamos? Utilizamos fotoemisores, ¿no? Fotodiodos o elementos con esas características que cuando pasan por una muesca o un orificio de un disco, ¿no? De un disco codificado, ¿no? Va a detectar y no detectar. Puede contar pulsos, pulsos. Estos pulsos pueden ser muy, muy, muy finos, ¿ah? En, en giro, pueden ser muy precisos. Ok, señores, entonces eso es en cuanto a nuestros sensores de proximidad. ¿Alguna consulta, señores? Ok, no sé si todos se han registrado ya en el grupo de WhatsApp. A ver, debemos de ser 12. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltan dos personas ahí. Sí, no sé si alguien se ha recién conectado. Voy a compartir el enlace para que se conecte o se registre en este grupo de WhatsApp, por favor. Regístrense porque hoy día ya vamos a tener en la última sesión y todavía nos faltaría las sesiones presenciales, ¿no? Entonces, la única manera de comunicarnos de manera rápida va a ser a través de este grupo de WhatsApp. ¿Ok? Por favor, los que no se han registrado en este grupo de WhatsApp, háganlo. ¿Ok? Vamos a continuar con el siguiente tema. ¿Sí? Vamos a conseguir a avanzar con este tema 11, el penúltimo, que es medidores de flujo. ¿Ok? Lo estamos haciendo de corrido, señores, porque vamos a terminar minutos antes para que puedan ver, eh, creo que el partido de fútbol, ¿no? ¿A qué hora es? A las 9, creo. 9, 9 y cuarto. ¿A qué hora es el partido? ¿Alguien sabe? 9, A las profesor. 9, profesor. Ya, pues acabaremos a las 9. Ya, a las 9, hasta las 9. Acabaremos a las 9 para que puedan ver, los que 9, quieran ver. ingeniero. Ok. Ya, por favor, regístrense todos en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Acá yo veo 12 personas conectadas, pero solo tengo 10 tengo 10 nomás en el chat de WhatsApp. Por favor, faltan dos personas. A ver, por favor, conéctense todos al grupo de WhatsApp, ¿ok? Los que recién se han conectado o se han registrado en este grupo de WhatsApp, por favor, manden su nombre. Manden su nombre, ¿no? Ok, medidores de flujo parte 1 y las operaciones o los procesos industriales, ya la medición de los flujos, ya sea de fluidos, ya sea líquidos o gases, es muy, muy importante, ¿no? Por un tema de logística, por un tema de balance de materias, por un tema netamente productivo. Tenemos dos tipos de medidores que son volumétricos, que determinan el caudal en función al volumen, ¿sí? Y los medidores másicos, que trabajan en función a la masa, al peso, ¿no?
se reservan los medidores volumétricos para la medida general de caudal y se destinan los medidores de caudal másico a aquellas aplicaciones en las que la exactitud de la medida es importante. Por ejemplo, en las determinaciones finales del caudal del producto para su facturación, por ejemplo, no sé, en gas, combustibles, ¿sí? Tenemos medidores volumétricos, los instrumentos de presión diferencial. Estos instrumentos de presión diferencial se basan en la diferencia de presiones, ¿no? Presión de alta y presión de baja, provocado por un estrechamiento en una parte de la tubería, ¿sí? Y donde vamos a tomar dos tipos de medidas, aguas arriba y aguas abajo de digamos, de este estrechamiento de la tubería. La presión diferencial que se provoca en este punto es captada, ¿no? Por dos presiones o dos tomas en las presiones en alta y en baja. Su valor es mayor que la pérdida de carga real que debe compensar el sistema de bombeo del fluido. Un instrumento muy conocido, típico de presión diferencial en estos medidores volumétricos es el de placa orificio. La placa orificio o diafragma consiste en una placa perforada instalada en la tubería. ¿Sí? Tiene dos tomas conectadas en la parte anterior y posterior de la placa. Captan esta presión diferencial proporcional al cuadrado del caudal. ¿Ok? Entonces, el placa orificio es importante comprender que en cualquier tubería por la cual circula agua o un fluido, la presión aumenta cuando la velocidad disminuye. ¿Sí? La presión aumenta cuando la velocidad disminuye. Esto es debido a un estrechamiento, ¿no? Y también la presión disminuye cuando la velocidad aumenta. O sea, presión y velocidad son inversamente proporcionales. La placa orificio origina que la velocidad aumente y por lo tanto la presión disminuye. El placa orificio, al pasar el agua por el orificio, la velocidad aumenta y la presión disminuye, como lo hemos mencionado, ¿no? Llegando a su menor valor cuando la velocidad es máxima. Aguas abajo de este punto de la placa orificio, el flujo se dispersa, disminuye la velocidad y se presenta un aumento de la presión, ¿no? en un punto contiguo, un punto cercano. Después de la placa, la velocidad se recupera porque el agua circula en toda la tubería, ¿no? Como en el punto más lejano. La diferencia entre la altura 1 y la altura 2 del punto B y el punto C se conoce como presión diferencial. ¿Sí? Los placa orificios o estos sensores tienen dos elementos. ¿Sí? El elemento primario se encuentra dentro de la tubería, que es la placa. ¿Sí? Está conformada por una placa orificio que consiste de un elemento plano, circular obviamente, puede ser de 1 octavo a 3 octavos de espesor, con una perforación circular que guarda diferentes posiciones en relación al centro de la tubería, que puede ser concéntrica, que puede ser excéntrico o puede ser segmentada. Los elementos primarios, ¿no? Que son estas placas, estas láminas. El orificio de la placa puede tener diferentes posiciones. La placa se construye de acero inoxidable, ¿sí? Puede ser del tipo 316, para garantizar su dureza. Los elementos secundarios son los que van fuera de la tubería, ¿sí? Y se encargan de tomar los valores tanto en aguas arriba, en donde tenemos la presión en alta, y aguas abajo, donde tenemos la presión en baja. La función de los elementos primarios es generar la presión diferencial, y la función de los elementos secundarios es medir y registrar esta diferencia de presiones. ¿Ok?
Entonces, los elementos primarios, que es la placa en sí, generan estas dos presiones, ¿no? Y los elementos secundarios registran y miden estas presiones. Estas placas orificios tienen dimensiones mínimas y máximas, ¿no? Por ejemplo, la menor o el menor diámetro de tubería puede ser de 2 pulgadas y la tubería máxima de 50 pulgadas. ¿Ok? Los diámetros más comunes son de 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas y 12 pulgadas. Condiciones de operación. La tubería tiene que ser circular. La tubería debe estar horizontal. Que el fluido circule en todo el tubo, ¿sí? Con el tubo lleno. Que el diámetro antes y después de la placa sea el mismo. Que el interior de la tubería se encuentre limpio y libre de incrustaciones. En cuanto a la tubería, debemos tener algunas consideraciones de tubería recta antes de la reducción, antes de la placa orificio. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a tener un codo, este codo debe tener, por ejemplo, una tubería recta de 15 veces el diámetro, la placa. Y debe tener aguas abajo 5 veces, por lo menos, de tubería recta. Si yo tengo doble codo, debo tener por lo menos 20 veces el diámetro de la placa, aguas arriba, y 5 veces aguas abajo. Si tengo una reducción, debo tener 15 veces aguas arriba y 3 veces aguas abajo. Si tengo un enderezador de flujo, vamos a ver que es un enderezador de flujo, debo tener 8 veces, ¿no? 8 veces, y fíjense acá, la distancia es menor, ¿no? De esta tubería, 8 veces aguas arriba y 5 veces aguas abajo. Si tengo un codo a 90 grados, ¿sí? Debo tener 30 veces aguas arriba. Si tengo una reducción a la entrada, debo tener 40 veces aguas arriba. Y en la mayoría de los casos son 5 veces, ¿sí?, el diámetro de la placa. En la mayoría de los casos. ¿Ok? Entonces, estos son los requerimientos mínimos de tubería recta antes y después de la placa orificio. Y hemos visto ahí que tenemos un enderezador, ¿no? ¿Sí? Y este enderezador, ¿no? Cuando la longitud de tubería recta es disponible, aguas arriba es pequeña, debido a condiciones de instalación, etcétera, ¿no? Las distancias pueden ser críticas, ¿no? Y se utilizan dispositivos enderezadores de venas que dan un régimen laminar del fluido y permite reducir el espacio recto necesario. Entonces, donde yo no puedo darle arriba 15, digamos, 15 veces el diámetro de la placa, puedo acortar a casi la mitad, colocándole un enderezador de flujo. De repente no tengo mucho espacio, ¿no? Y es necesario que coloque estos elementos. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo vamos acá? Creo que los diámetros más comunes van desde los 4 hasta las 24 pulgadas, ¿no? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ¿no? ¿Ok? Ahora, podemos calcular los porcentajes de pérdida de carga, si es factible, y esto se calcula por metros de columna de agua, en estos valores, ¿no? Y el porcentaje de pérdida de carga es
la diferencia de presiones estáticas entre la presión medida en la pared de la tubería aguas arriba de la placa orificio. Por ejemplo, tengo valores de puntos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, ¿no? Y porcentajes de esta altura o de este valor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, se tiene una tubería con diámetro nominal de 10 pulgadas y el diámetro del orificio de la placa es de 6, si la presión diferencial, ¿no? La presión diferencial H es de 3 metros de columna de agua, ¿cuál será la pérdida de carga permanente? ¿Cómo lo calculamos? Primero calculamos el beta, ¿no? Dice, la relación de tubería, ¿no? El diámetro de la tubería es de 10 pulgadas y el orificio de la placa es de 6. Entonces, 6 entre 10 me da 0.60. 0.60 beta, ¿no? 0.60 me da un porcentaje de H de 67. Entonces, en la tabla, el porcentaje de pérdida de carga es de 67%, por lo que la pérdida de carga será, ¿cuánto me da? 3 metros de columna de agua por 0.67 es 2 metros de columna de agua. Entonces, de esa manera calculamos, ¿sí? Porcentajes de pérdida de carga. O podemos hacerlo de manera inversa. ¿Sí? Dice, se tiene una instalación donde la máxima pérdida de carga admisible es de 2.05 metros de columna de agua. El diámetro de la tubería es 14 pulgadas y la presión diferencial H es de 3.7. ¿Cuál es el diámetro del orificio recomendado? ¿No? Entonces puedo calcular ahora el orificio. Entonces calculamos el porcentaje de la pérdida de carga, que me dice que es 2.5 entre 3.7 por 100 me da 55%. Voy a la tabla, el porcentaje de pérdida, 55% es 0.7, ¿no? Entonces mi beta es 0.7. Por lo tanto, el diámetro del orificio es 0.7 por 14 pulgadas, me da 9.8. ¿Sí? El diámetro debería ser 9.8. Bueno, o 10, ¿no? De repente. ¿Ok? Es una manera de calcular la pérdida de carga. Las ventajas de estos instrumentos de presión diferencial, que son de pocas restricciones de instalación, confiabilidad y simplicidad en el diseño, bajo costo, fácil manejo, no tiene piezas móviles y tiene buena precisión de más o menos 1%. Las desventajas, por ejemplo, la amplitud del campo de medida es menor que para la mayoría de los otros tipos de medidores. Pueden producir pérdidas de carga significativa, la señal de salida no es lineal con el caudal, deben respetarse unos tramos rectos de tubería aguas arriba, como hemos visto, y aguas abajo del medidor, ¿sí? Pueden producirse efectos de envejecimiento, es decir, acumulación de depósitos o la erosión de aristas. La precisión suele ser menor que la de medidores modernos, ¿no? Entonces, otro medidor, aparte del placo orificio, tenemos el medidor de tobera. Y todos estos elementos, como pueden ver, son instrumentos de presión diferencial. La tobera va a reducir también la sección de la tubería, ¿sí? Entonces, la tobera está situada en la tubería con dos tomas, una anterior y la otra en el centro de la sección más pequeña. La tobera permite caudales del 60% superiores a los de placa orificio, o sea, por encima del placa orificio. Su pérdida de carga es del 30% al 80% de la presión diferencial. Puede emplearse para fluidos que arrastren sólidos en pequeñas cantidades. Y si bien estos sólidos pueden ser abrasivos, ¿no? Pueden afectar a la precisión del sensor, ¿no? El costo de la tobera es de 8 a 16 veces el de un diafragma y su exactitud es del orden de los 0.95 a más o menos 1.5%. ¿Ok? Hay dos tipos de tobera, la ISA 1932, ¿ok? Y toberas de radio según ISO 5167-1A1. Otro elemento de presión diferencial es de tubo Venturi. Y el efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. En ciertas condiciones, cuando el aumento de velocidad es muy grande, se llegan a producir presiones negativas y entonces, si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración de fluido del otro conducto, ¿no? Que se mezclará con el que circula por el conducto principal.
El tubo Venturi permite la medición de caudales del 60% superiores a los del placa orificio, igual que el de Tobera, ¿sí? En las mismas condiciones de servicios y con una pérdida de carga del 10 al 20% de la presión diferencial, ¿no? Menos pérdida de carga. El otro, el Tobera puede llegar hasta el 80%, ¿no? ¿Sí? El tubo Venturi posee una gran exactitud y permite el paso de fluidos con un porcentaje relativamente grande de sólidos. Si bien los sólidos abrasivos influyen en su forma afectando la exactitud de la medida, ¿no? Como en la tobera, el costo del tubo Venturi es elevado, es costoso, ¿no? Por el orden de 20 veces el de un diafragma y su precisión es del más o menos 0.75. Las aplicaciones en hidráulica se utiliza frecuentemente para la fabricación de máquinas que proporcionan aditivos en una conducción hidráulica. Es muy frecuente la utilización de este efecto Venturi, ¿no? En los mezcladores de tipo Z para añadir aditivos a procesos. Petróleo, ¿no? La succión de presión que ocasiona el cambio de área generada por el efecto Venturi se usa para extraer artificialmente fluidos de pozos petroleros. En la mecánica, el carburador aspira el carburante por efecto Venturi mezclándolo con el aire. ¿Sí? Y en neumática para aplicaciones de ventosas y eyectores. De repente, recuerdan que antes había un tipo de soplete que lo hacías con la boca para pintar, ¿no? También era por efecto Venturi. Sí, eran unos recipientes chiquitos, ¿no? De vidrio, en el cual en la parte de la tapa arriba se le soldaba un tubito, ¿no? Y por efecto Venturi jalaba la pintura del contenedor. Ya tenemos algunas aplicaciones en medición de agua, de gas. Las ventajas del tubo Venturi, que las pérdidas de carga que son menores que respecto a las placas orificios, ¿no? Resistentes al desgaste interno también. Menos sensibles a las perturbaciones originadas aguas arriba. Tiene una buena ejecución para valores de beta elevados, o sea, para pérdidas de carga elevados y para tamaños grandes. Mayores longitudes en general, ¿no? Dentro de sus desventajas. Los costes de instalación y mantenimiento también son altos. Los diámetros nominales grandes en estos equipos son problemáticos para una manipulación y transporte, ¿no? de estos equipos. Ok, señores, entonces hemos visto hasta aquí la parte 1 de medidores de flujo. Vamos a hacer un pequeño receso para que puedan ir a los servicios, tomar agua si así desean y regresamos súper rápido, ¿ok?
Ok, señores, continuamos. A ver, ¿están por ahí? Vamos a ver justamente lo de la asistencia, ¿ya? No estamos acá. A ver, vamos a ver la asistencia. ¿Goles de quién hoy día? A ver, ¿quién, no sé, quién mete gol? Cuadrado, Radamel Paolo. Falcao, Paolo. La Padula. La Padula. Padula. No le, ¿cómo se llama? Todavía no le pierden esperanza a Paolo. Y eso que está lesionado, creo. Jugar bien, profe. Se lesiona bien también. A ver, ya, asistencia del día de hoy es del 3 de junio. Alarcón Rosas está así, ¿no? Sí. Sí, que tengo presencia. Y ya. Alvis también creo que está. Gerson Alvis. Sí, profesor, presente. Arosquipa. Sí, profesor. Bernardo Lizarbe. Él no ha venido a ninguna sesión, Bernardo. Coila. Presente, presente, profesor. Díaz Farromeque. Presente, profesor. Ya. Flores Condori. Presente, profesor. Gutiérrez, Mamani, Elton. Presente, profesor. Gutiérrez, Mamani, Orlando. Presente, profesor. Hinojosa. Presente, profe. Laura Suyo. Presente, profesor. Rivero Calderón. Presente, profesor. Y Vilcapuma. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches con todos. A ver, los que no se enteraron, hemos creado un chat de WhatsApp, un grupo de WhatsApp para por ahí conversar, ya que hoy día es nuestra última sesión de teoría. Les acabo de copiar nuevamente el enlace en este chat de esta reunión para que por favor se registren con ese link, ¿no? A través de ese link se registren en el grupo de WhatsApp que hemos creado. ¿Ok? En ese grupo vamos a comunicarnos para ver sobre las clases presenciales, ¿no? Tenemos 2 sesiones presenciales por cumplir. ¿Ok? A ver, voy a mostrarles dónde estamos. ¿Dónde estamos? A ver, un dedito. No encuentro ese archivo. No lo estoy encontrando. ¿Dónde está? Acá está. Ok, a ver, entonces, lo que acordamos, ¿sí? Lo que acordamos es, vamos a eliminar esto, eliminar. Ya. Quedamos que el sábado 26 de junio y domingo 27 haríamos nuestras sesiones presenciales, con la excepción, ¿sí?, de los señores Rivero, Calderón, Renzo Abrán
y Vilcapuma Almeida Alexander. Con ellos estamos recuperando el día 13 de junio, ¿sí? En una sesión extraordinaria. Vamos a hacer un full day con ellos, vamos a trabajar con ellos el 13 de junio, domingo 13 de junio, ¿no? ¿Okay? Porque no, ellos no pueden el sábado y domingo, sábado 26, domingo 27, ¿ok? Estamos quedando ahí, ¿no? Sí, señores, está claro eso. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces ahí está claro. Y ya. Por favor, regístrense en el grupo de WhatsApp. Debemos de ser 12 personas. Y solo veo, a ver, ¿cuántas personas? Falta una persona que se registre. A ver, está Gerson Alvis, está Elton, Enrique, Nelson Laura, Renzo Rivero, Daniel, Jorge Orlando, Uber y Marco DF. Y hay uno que no tiene nombre, que es el 681, termina con el 681. Y con el 681, por favor, los que recién se han registrado, envíen su nombre, ¿no? Envíen su nombre. Y falta una persona que se registre, por favor, ¿ya? Para estar en comunicación. Envíen sus nombres, ya los que recién se han registrado en el grupo. Ya, vamos a continuar, señores, para acabar con esta sesión y dejarlos libres para que miren su fútbol. Esperemos que no acabemos antes para que pierdan, ¿ah? Tienen que ganar sí o sí, ¿no? Porque estamos, creo, no tenemos buenos... Con fe, profesor, con fe. No estamos bien, ¿no? Creo que tenemos 4 partidos perdidos, 3 empatados, 1 ganado. Están penúltimos. Un punto tenemos nomás. ¿Así? Bueno, Sí. vamos a confiar en el Tigre. Ok, entonces vamos a ver ahora medidores de flujo. En este caso vamos a ver el medidor magnético, ¿no? Se basa en la ley de Faraday, la cual expresa que al pasar un fluido conductivo, ojo, conductivo, a través de un campo magnético se produce una fuerza electromotriz, ¿no? O un voltaje. Que este voltaje es directamente proporcional a la velocidad del fluido. ¿De dónde yo puedo calcular? Por medio de esa velocidad puedo calcular el caudal, ¿no? Porque tiene una sección, tubería. El medidor magnético, ¿no? Tiene un diferencial de potencial entre los electrodos, que es del orden de los milivoltios, ¿no? Esta fuerza electromotriz está en el orden de los milivoltios. Por lo que dicha señal tiene que ser amplificada mediante un dispositivo secundario denominado transmisor. Bueno, el transmisor sabemos que estandariza señales, ¿no? ¿Sí? Estandariza la señal y la transmite a otro elemento, ya sea un registrador, un controlador, ¿no? Etcétera. Ok. Las ventajas del medidor magnético es que no presenta obstrucciones, ¿no? Al flujo, por lo que son adecuados para la medida de todo tipo de suspensiones, de barros, melazas, etcétera, ¿no? No dan lugar a pérdidas de carga, por lo que son adecuados para su instalación en grandes tuberías de suministro de agua, donde es esencial que la pérdida de carga sea pequeña. No son afectados por variaciones en la densidad, viscosidad, presión, temperatura, dentro de ciertos límites de la conductividad eléctrica. No son seriamente afectados por perturbaciones de flujo aguas arriba del medidor. La señal de salida es habitualmente lineal y pueden utilizarse para la medición de caudal en cualquiera de las dos direcciones, o sea, son bidireccionales. ¿Qué desventajas pueden tener estos medidores magnéticos? El líquido, cuyo caudal se mide, tiene que tener una razonable conductividad eléctrica.
si no, no podría cumplir con el efecto Faraday, ¿no? No podría generar voltaje. Los líquidos acuosos pueden manejarse adecuadamente, lo que no ocurre con algunos líquidos orgánicos o pulpas de repente. La energía disipada por las bobinas da lugar al calentamiento local del tubo del medidor. O sea, puede haber algún tipo de recalentamiento. Aplicaciones, ¿no? Los caudalímetros magnéticos tienen dos áreas de aplicación principales en la industria de gestión del agua, ¿no? Tratamiento y distribución de agua potable a los consumidores y control de recolección de aguas para su purificación en plantas de tratamiento de agua de desechos para su devolución responsable al medio ambiente. Algunas de las aplicaciones, por ejemplo, caudalímetros magnéticos de peso y tamaño aprobado en un sistema de suministro de agua. Medidor de turbina, ¿no? ¿Quién no conoce una turbina? Lo vemos en los aviones, lo vemos en las, digamos, en las centrales de generación eléctrica, las centrales térmicas, ¿sí? O de ciclo combinado también, ¿no? Y la turbina es un instrumento de ese tipo, consiste de una rueda de turbina de precisión montada en cojinetes de una porción o en una porción de la tubería. Y tiene una bobina electromagnética colocada en la parte de la tubería, en la parte de arriba, ¿sí? De acuerdo al giro de estos álabes, de esta turbina, va a generar, ¿no? Un campo magnético en esta bobina generada en el exterior de la tubería, ¿no? Entonces, dependiendo el paso del fluido, la velocidad con la que gira esta turbina, va a tener diferentes valores de campo magnético o de voltaje generado. Las ventajas de este medidor de turbina, este instrumento es más preciso para medir caudal, ¿no? Es lineal sobre un muy amplio rango de caudales. Rápida respuesta y excelente repetibilidad. Fácil interfaz a sistemas de computación, operación sobre un muy amplio rango de temperaturas y presiones. ¿Cuáles son las desventajas, no? Como tiene una parte móvil o una parte giratoria, el desgaste suele ser el problema principal de la turbina. Es un instrumento sensible en comparación con otros caudalímetros. Cualquier exceso de velocidad puede dañar sus rodamientos. Es caro y su costo aumenta desmedidamente con el tamaño de la turbina. Requiere que el flujo a medir sea limpio y tenga propiedades lubricantes. Tiene un alto costo de mantenimiento, no es utilizable en fluidos de alta viscosidad, como melazas, por ejemplo, ¿no? Melcochas, residuales. El medidor vórtice. Este medidor vórtice, o también llamado por remolino, basa en la detección de estos pequeños remolinos, de estos pequeños vórtices que se generan en el fluido, en el líquido. Hay una parte fija, ¿sí? Hay una parte fija, como pueden ver acá. Y esta parte fija, dependiendo de la velocidad del fluido, va a hacer que se generen ciertas cantidades de vórtices y también dependiendo de la velocidad de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, la cantidad de estos vórtices y su tamaño es medido y se puede calcular estos elementos, ¿sí? Puede calcular el fluido o la velocidad del fluido, ¿no? El flujo. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? De una hélice, un sensor, un eliminador de turbulencia en la parte de salida. Las ventajas de este elemento es que es la mejor alternativa para medir vapor saturado. No tiene partes internas móviles, por lo que los costos de mantenimiento son bajos. Baja pérdida de carga. Amplio rango de medición. A la medida del caudal volumétrico no le influye la densidad, la presión, la temperatura o la viscosidad. ¿Qué desventajas tiene? Es afectado por fluidos abrasivos que pueden deformar el generador de los vórtices o de los torbellinos. Es afectado por los fluidos capaces de generar depósitos en la obstrucción, ¿no? Entonces se van acumulando y ya de ahí incluso hasta puede generar
vórtices diferentes a los que realmente deberían de ser. Su costo es relativamente alto, tiene pérdida de carga alta también. Una particularidad de estos elementos que pueden trabajar tanto en tuberías cerradas como en canales abiertos. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos medidores de caudales de vapor, medición de caudales de líquido, medición de caudales de gas, ¿no? ¿Sí? Se puede usar en tubería cerrada o en canales. El ultrasónico utilizan los métodos de medición de tiempo de tránsito o el de efecto Doppler. ¿Sí? El efecto Doppler de desfase de frecuencia para medir la velocidad de un fluido en una tubería. Además, no se introduce ningún tipo de objeto dentro de la tubería, ¿no? No es intrusivo. Pueden ser medidores no invasivos si los transductores sónicos son montados al exterior de la tubería, como se pueden ver acá. Son de buena precisión y se pueden aplicar para la mayoría de los fluidos, incluyendo pulpas. Ok, entonces estos elementos no son invasivos, ¿no? Porque las piezas, los componentes, tanto los emisores como receptores, van colocados en la parte de afuera. Entonces tiene un emisor que, digamos, sin fluido, tienen, digamos, una demora, ¿no? En cuanto a recibir la señal en el receptor. Y cuando tengo un fluido a cierta velocidad, va a hacer que esta señal se desplace. Y puede calcular el tiempo transcurrido, ¿no? Ese desplazamiento. Y debido al desplazamiento calculan la velocidad del flujo, ¿ok? O el flujo, mejor dicho, ¿no? Los medidores de flujo ultrasónicos de tiempo, transit time, están basados en el principio que el tiempo de tránsito de una señal acústica a lo largo de una trayectoria conocida es constante y solo puede ser alterado por la velocidad del fluido en la que se desplaza. O sea, el fluido va a desplazar esta señal ultrasónica. Las ondas ultrasónicas pueden atravesar sin dificultad las paredes metálicas de los tubos y de los recipientes. Y como pueden ver, su instalación es externa. Se pueden montar en cualquier tipo de tuberías. Ventajas: son fáciles de transportar, su instalación es rápida y sencilla, se instalan en cualquier tipo de tubería, son equipos de alta precisión independientemente del perfil de velocidad, magnitud, flujo y temperatura del fluido. Son bidireccionales, capaces de medir el flujo en ambas direcciones. No son intrusivos, no son invasivos. La calibración de campo generalmente no es necesaria. Su costo es casi independientemente del tamaño del conducto donde se instale y el equipo no utiliza partes móviles. Es de muy fácil utilización. ¿Qué desventajas podemos tener de estos medidores ultrasónicos? Los resultados de la medición son altamente dependientes del perfil de velocidad del flujo, el grado de exactitud intermedio a bajo. La exactitud es fuertemente dependiente de las propiedades de propagación de las ondas sonoras del fluido. Las sedimentaciones en la tubería o en el sensor provocan fallos del equipo y errores de medición. Fluidos con impurezas afectan la medición del flujo. Son susceptibles a efectos de temperatura. Las aplicaciones, ¿no? Las ondas procedentes de un emisor de ultrasonido se transmiten con mayor facilidad en el seno de un líquido que en el aire, y por ello circulan por el fluido antes que hacia el exterior. Los emisores de ultrasonido suelen estar contenidos en el interior de un cabezal de acero que bloquea la transmisión del sonido hacia el exterior. ¿Ok? Acá tienen el montaje
Bien, son de fácil instalación. Ahora, el medidor másico, ¿no? Medidor másico. La continua necesidad de lograr mediciones más precisas en procesos o relacionados a masas, reacciones químicas, transferencia de calor, etcétera, han resultado en el desarrollo de los denominados flujómetros de masa o flujómetros másicos. El más comúnmente usado es el medidor de tipo Coriolis. Aquí el fluido fluye a través de un tubo vibrante, generalmente en forma de U. Causa una deflexión en el tubo proporcional al flujo de la masa. Pueden ser usados para medir flujo de masa, de líquidos, de pulpas, de gases y de vapores. ¿Ok? Cada sensor de flujo tipo Coriolis consiste en uno o dos tubos encapsulados en un compartimiento. Este medidor aplica para el cálculo la segunda ley de Newton de movimiento, que es igual a fuerza, masa por aceleración. Entonces, a mí lo que me interesa calcular, ¿no? Es la velocidad con la cual fluye el producto por dentro de la tubería, ¿no? La masa del fluido que atraviesa los tubos del sensor genera la fuerza Coriolis, que se opone a la vibración de los tubos, ¿sí? O sea, va a oponerse a esta vibración. Entonces, cuando se produce la fuerza Coriolis, las ondas que miden las dos bobinas se desfasan. Va a haber un desfasamiento en estas ondas, ¿ok? Y esta diferencia, este delta T de tiempo, es directamente proporcional a la cantidad de producto o de masa que está pasando por el tubo, ¿ok? Ese es básicamente el principio de funcionamiento del flujómetro másico. Son fáciles de instalar y de purgar. Por no poseer partes móviles, son de fácil mantenimiento. Su exactitud no es afectada por la erosión, corrosión o recubrimiento del sensor. Poseen una alta exactitud en la medición, miden el flujo másico directamente, por lo que su salida no depende de variaciones de parámetros críticos como la presión, temperatura, viscosidad o densidad. Pueden medir flujos en ambas direcciones. ¿Qué desventaja presentan? Su utilización en la medición de flujo de gases es limitada. Su utilización es limitada en aplicaciones de medición de flujo en tuberías de diámetros superiores a 6 pulgadas debido al tamaño de los sensores. Son costosos, por lo que no se recomienda para aplicaciones sencillas, en las cuales no se requiera de exactitud y en las que se puede utilizar satisfactoriamente otro medidor. Sí, las constantes vibraciones pueden originar fallas en las soldaduras, ¿no? Entonces, pueden generarme fisuras en las uniones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Las aplicaciones se pueden utilizar en la medición de flujo de líquidos a altas temperaturas, viscosos, fluidos no conductores, que no podría utilizar, digamos, un magnético. También se puede utilizar en gases corrosivos a altas temperaturas y o presiones. También es adecuado para la medición de flujos pulsantes. Ok, señores, entonces, con este tema estamos terminando la parte 2 de medidores de flujo. Ok, hasta aquí es la parte teórica del curso, ¿sí? Solo nos está faltando hacer las sesiones presenciales, las sesiones prácticas, que ya hemos definido fechas de recuperación, ¿sí? Con todos los participantes. ¿Alguna consulta, señores? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Sí? Creo que ya todos tienen acceso al Canvas, ¿no? Eso es importante. Bueno, el único que no se ha conectado es Bernardo porque no Una consulta. sé qué tema tenía. Sí, dime, por favor. Para hacer las prácticas en campus, ¿se va a venir con careta facial o solamente barbijo? No, tienen que venir. Yo les voy a mandar por el WhatsApp, por favor, por eso es necesario que todos se registren en el WhatsApp. Bueno, les voy a mandar también por correo. Hay una ficha que tenemos que llenar. Una Allá. ficha sintomatológica. ¿Ya? Y los que Si no tenemos llevan, la prueba COVID, profe, si tienen si no, no hay problema, ¿no? No es necesario, no pero podemos, pedimos prueba COVID. pero podemos traer los que tenemos, ¿no? A ver, para entrar al campus hay que llenar esa ficha sintomatológica.
un día antes, por lo menos. Ya. Si no se llena esa ficha, porque van a pedir tu nombre en la puerta, y si no has llenado esa ficha, no vas a poder entrar. ¿Ok? Punto número Nos va 2. bien el correo, dijo. Sí, por el WhatsApp y por el correo. ¿Ok? Ya, genial. Punto número 2. Mascarilla. ¿Ok? Y su Ya. facial. Si no Facial tiene más. mascarilla, no tiene facial, no van a poder ingresar al campus. De todas maneras, yo se los voy a volver a enviar por WhatsApp y por correo. ¿Ok, señores? A ver, acá. Profesor, Sí. una consultita. Los laboratorios, ¿hay alguna guía o de repente nos podría usted, más o menos explicar de qué va a tratar, cómo va a ser para no estar muy perdidos ese día? A ver, laboratorios. Yo les puedo habilitar desde ya los laboratorios, se los voy a habilitar, ¿sí? Para que lo vayan revisando las guías, son guías que hay que hacer, ¿sí? Entonces, de repente, si ya vamos ya con conceptos previos, o al menos con una vista, una visión general previa, ya podemos incluso realizarlos en menor tiempo, ¿no? Por eso les estoy ya publicando en el Canvas las guías de todos los laboratorios. ¿Ok? Lo pueden revisar. Tengo una consulta. Sí, Los temas que hemos avanzado han enviado en PDF, pero no están cargados, dije. como que no están cargados. Sí están cargados toditos. Anoche he Donde revisado y no se puede descargar. sí se puede descargar, donde dice material de clases. ¿Sí? Donde dice material de clases, tú le das clic a uno de ellos, ¿sí? Y te va a abrir una Ya. ventana. Luego le das clic ahí, a ver, te voy a enseñar acá ya. Yo voy a entrar como viste el estudiante. Ok, tú estás acá en módulos. Vas a material de clases, no donde dice temas, sino donde dice material de clases y le das clic en cualquiera de ellos. Por ejemplo, medición de peso, le doy clic. Me abre esa pantalla y le vuelvo a dar clic ahí donde dice download, medición de peso, y te va a descargar. ¿Ok? Nada más, eso es lo que tienes que hacer. Ya, bro, gracias. Porque si vas donde son los temas de clases, eso no se puede descargar. Pero es lo mismo, el otro es en PDF, ¿no? Es el mismo material, pero en PDF. ¿Qué otra consulta tienen por ahí, señores? Profe, con respecto al examen teórico, ¿qué ya va a hacer? No, yo lo habilito, yo lo voy a habilitar desde ahora. Desde mañana va a estar habilitado el examen y ustedes lo pueden rendir hasta el 27, pues, ¿no? de junio. ¿Sí? Van a ser siquiera unas 20 preguntas. Por eso es bueno que hagan las evaluaciones que tenemos por cada tema, ¿no? ¿Sí? Es como que si fuese un simulacro eso. Y ya, si resuelves todas las evaluaciones de los temas que tenemos, no vas a tener problemas en hacer tu evaluación final. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna otra Pero, consulta, señores? una consulta. ¿Los instrumentos del laboratorio van a ser puestos a prueba? ¿Cada uno o solo va a ser un análisis? No, los van a utilizar. Vamos a hacer grupos. ¿Sí? Va a haber grupos. Somos 12 personas. Bueno, 10 van a ser en sí, ¿no? 10. Podemos hacer grupos, no sé, a ver, podemos hacer 4 grupos o 5 grupos de 2, ¿no? Podemos hacer 5 grupos de 2 personas, ¿sí? Y cada grupo va a ir trabajando con algún tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, uno puede ir haciendo eh, sensores inductivos, capacitivos, otros pueden trabajar con temperatura, sensores fotoeléctricos, ¿no? Y así se va rotando hasta que culminemos de hacer las 10 experiencias. ¿Correcto?
¿Alguna otra consulta, señores? Profesor, el día de las prácticas, la hora de almuerzo, nosotros llevamos el almuerzo, nos proporcionan un refrigerio o cómo es. No, tienen que llevar algún fiambre, ¿no? O creo que en la parte de afuera no va a haber, a ver, no hay, al menos el domingo no hay cafetería, no hay nada, ¿no? El sábado no estoy seguro. Es mejor que se lleven un fiambre y podemos, bueno, tomarnos, ¿no? Los 30 minutos que tenemos para, para que puedan tomar. Hay una zona acondicionada para que ustedes puedan ir a tomar de ahí sus alimentos, ¿no? Va a ser rápido eso, ¿no? 30 minutos que se van súper rápido. ¿Ok? Quiero una consulta. Sí. Tengo entendido que estos sensores van conectados bueno, los datos van conectados a una PLC. Usted nos va, bueno, todos los sensores van a estar, o instrumentos van a estar conectados a una PLC. No, no, porque el curso no es de PLC, el curso es analizar, revisar, conectar, hacer pruebas de estos sensores, pero no en un controlador, ¿no? Hay otros cursos que sí son controladores, ¿no? Controladores industriales, ¿no? Ahí sí se utilizan estos PLCs, ¿no? Pero en el caso de este curso no utilizamos controladores. Solo analizamos los elementos, ¿sí? Los elementos primarios y algunos elementos finales, como el variador o como una válvula de diafragma, por ejemplo, ¿no? Pero no los conectamos a ningún PLC. Tenemos instrumentos, por ejemplo, para calibrar, tenemos instrumentos para hacer pruebas, ¿no? Y mediciones de estos elementos primarios. O sea, no hay Entonces, ningún sistema de lazo cerrado o sí, o hay sistemas de lazo abierto normales. No, porque el curso no es de controladores, no es de control. El curso es para conocer y hacer pruebas de instrumentos, de medida. En todo caso, tampoco hay, digamos, no se podría dar la posibilidad de que nos muestren funcionamiento así todo ya programado para ver sí, los en errores de funcionamiento. repente que puede tener, inconvenientes que se puede tener cuando trabajan, operan los sensores. Es que los vamos a hacer operar, o sea, los vamos a hacer operar, vamos a hacer mediciones. Si vas a hacer medidas, vas a medir histéresis, vas a hacer todas las pruebas que se hacen con estos equipos, solo que no vas a hacer un control, no se va a hacer un control, pero sí vas a Tiene un medir. módulo para cada uno de los instrumentos. ¿Cómo así? A ver, no te escuché bien. Un módulo es un área de trabajo, como por ejemplo un Claro, sensor de hay, me- vivo. sí, o sea, hay mesas en las cuales tenemos fuentes de alimentación, vas a tener instrumentos, vas a tener todo el material para que puedas hacer las pruebas con estos elementos, ¿no? Revisen las guías, ahí están las guías, ahí está la información, para que ya vayan, digamos, con un conocimiento general sobre lo que vamos a trabajar. Ok, Ok. gracias. Sí, ahí está todo. Profesor, ¿necesitamos llevar multímetro o laptop o algo o simplemente un Mira, cuaderno y la PC? tenemos computadoras, en cada puesto de trabajo hay una computadora con conexión a internet. Eh, si gustas, puedes llevar tu propia laptop, no hay ningún problema. Si gustas, puedes llevar tu cuaderno para tomar tus apuntes, pero ahora en estos días ya, en estos tiempos, todo se maneja de manera digital, ¿no? Sí, todo lo manejas de manera digital, ¿no? Por eso las guías son en PDF, tú puedes guardar, bueno, perdón, estas guías son en Word, ¿no? En Word. Tú puedes abrirlas y comenzar ahí a registrar tu información y luego presentas tus informes. No hay problema. Todo es digital, ya no hay que hacer nada en físico. La presentación también de estos informes son por esta plataforma Canvas, ¿no? Ahí yo genero tareas, yo les explico ese mismo día, ¿no? Cómo pueden subirlo. Pero no es difícil. Yo les genero una tarea y en esa tarea suben todo lo que se les solicita, ¿no?
El primer día vamos a hacer 5 laboratorios, el segundo los otros 5. ¿Ok? En el caso de los que vamos a ir 26 y 27 de junio. ¿Ok? La cosa es que tenemos que hacer 10 actividades, 10 experiencias. ¿Ok? Entonces, en el primer día suben sus 5 actividades, en el segundo día suben sus otras 5 actividades. ¿Sí, señores? ¿Alguna otra consulta? A ver, me están escribiendo, dice, aquí dice, no. ¿Algún software con relación al curso? ¿Como para qué, por ejemplo? Hay unos simuladores de variadores, pero de instrumentos así, inductivos, capacitivos, foto, eh, sensores fotoeléctricos, no he visto mucho. Pueden de repente, no sé si en el, ¿cómo se llama? Cadecimu haya una gama variada de instrumentos, ¿no? Habría que revisar de repente. Pero pueden probar, ¿no? El K-decimo, si por ahí, ¿no? Pero en el K-decimo, pues, no puedes, digamos, medir, histéresis, ¿no? Por ejemplo, que eso es lo que se mide en los elementos de proximidad, ¿ok? En el K-decimo no vas a poder, configurar un sensor ultrasónico. En el K-decimo no vas a poder calibrar una válvula, ¿no? Entonces, por eso se hace de manera presencial, si no el curso lo haríamos de manera virtual, ¿no? Al 100%. ¿Alguna otra consulta, señores? Bueno, señores, si no hay consultas adicionales, yo les agradezco por su Profesor, tiempo, ¿sí? profesor, buenas noches. Una Buenas consulta, noches. dos en realidad. Eh, las fechas ya son fijas, ¿verdad? Sí, Las que sí, se quedaron. sí, pero creo que contigo era el 13, ¿no? Sí, 13 de sí, por junio. eso, las fechas que se quedaron, ya esas son fijas, ¿verdad? Sí, es fija, es fija. Tú y un Ya, compañero más, ¿no? sí, Vamos a hacer el 13. Solo dos sí, vamos a el hacer. 13 full day. 13 de junio, un full day ahí, full day, desde Ajá, las 8 de la mañana hasta acabar. Vamos a sí, acabar las 10 prácticas, las 10 experiencias, y, sí. y la segunda consulta es sobre los laboratorios. Eh, ¿La fecha límite para entregarlo o tenemos que primero hacer la práctica y recién entregar? Sobre respecto a eso. Claro, hacen la práctica, hacen la experiencia y ustedes lo entregan, ¿no? Mira, como esta es una situación atípica, no nos ha dado anteriormente, ¿no? Supuestamente antes tenían por ejemplo, no digamos que si todo hubiéramos acabado este domingo que viene, que no sean elecciones, ¿no? Normalmente hubiéramos acabado este domingo 6. Entonces ustedes hasta este domingo 6 máximo el lunes 7 tenían para presentar todo, laboratorios, informes y hasta rendir su evaluación teórica. Pero como es una situación atípica y hemos tenido que correr fechas hasta el 27 de junio, como el último día, entonces yo les voy a dar plazo hasta el 27 de junio para que entreguen todo. Pero ojo, señores, si lo tienen antes, por ejemplo, como en el caso tuyo, ¿no? Que lo vas a poder terminar, como vamos a ser el día 13, el 14 lo vas a poder tener listo, 14 o 15, pues no me lo mandas antes. De esa manera yo ya lo voy calificando con anticipación. Porque si todos me mandan el 27, bueno, me voy a demorar un poco más en calificar todo lo que tengo que calificar, ¿no? ¿Ok? Así es que a medida que van avanzando, vayan entregando, por favor. Para no retrasar mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando retrasamos mucho, no? También tu certificado también se puede demorar. ¿Ok? Pero si acabamos, cerramos el curso bien, cerramos notas, registros, todo eh, a la brevedad, tu certificado sale más antes. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta?
Bueno, como les decía, ¿no? Gracias por su tiempo. Sí, espero que sigamos bien. Sigan cuidándose. Nos estamos viendo con la mayoría de ustedes el 26 y 27. Cualquier comunicación se las voy a hacer vía correo y también por el grupo de WhatsApp. Al que no se haya podido registrar en el grupo de WhatsApp, voy a copiar por última vez en el chat de este grupo el enlace para que se registren, porque creo que falta una persona que se registre en este grupo. ¿Ok? Por favor, se registran en este grupo y yo voy a mandar también algún tipo de información por aquí. ¿Ya? La comunicación oficial es por correo, pero por este grupo de WhatsApp es una comunicación mucho más rápida, ¿no? Ok, señores, muchas gracias por todo. Cuídense y arriba Perú. Ojalá que hoy nos dé al menos alguna alegría después de tanta tensión que venimos pasando estos últimos tiempos. Gracias, señores. Hasta nuestras sesiones prácticas. Gracias, profesor. La profesor. Hasta luego, profe. Cuídense, por favor. ¿Ya? Gracias, hasta luego. Profesor, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.